Si los impíos prosperan y los justos sufren, ¿significa eso que Dios ha perdido el control? Hoy vamos a tratar el tema, cuando la realidad parece contradecir la teología. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Este capítulo contiene la respuesta de Job a Zofar y constituye uno de los argumentos más sólidos del libro contra la teología simplista de sus amigos. Mientras ellos insisten en que los malvados siempre reciben un castigo inmediato, Job señala una realidad evidente. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Los impíos prosperan, acumulan riquezas, disfrutan de seguridad y llegan a la vejez sin experimentar los juicios que sus amigos describen. La observación de Job no surge de la rebeldía, sino de un análisis honesto de la vida. El contexto patriarcal del libro refleja una época en la que la prosperidad material era considerada frecuentemente una evidencia de la bendición divina. Sobre esa base, los amigos de Job habían construido toda su teología, toda su argumentación. Sin embargo, Job los invita a observar la realidad en lugar de aferrarse a sus teorías, a su religión o su religiosidad. Él señala que numerosos malvados viven con tranquilidad, sus familias prosperan y sus bienes aumentan. Incluso llegan a decir a Dios: apártate de nosotros, rechazando su autoridad sin sufrir consecuencias inmediatas. Job no está justificando la impiedad, simplemente está reconociendo que el juicio divino no siempre ocurre de manera instantánea. El tema central del capítulo es profundamente teológico. Los amigos de Job habían reducido la justicia de Dios a una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Obediencia equivale a prosperidad y pecado equivale a sufrimiento. Job demuestra que esa ecuación no explica adecuadamente la experiencia humana. En un mundo afectado por el pecado, la realidad es mucho más compleja. Dios permite temporalmente que tanto justos como injustos ejerzan su libertad, y los resultados definitivos no siempre son visibles en el presente. Esta perspectiva encaja perfectamente en la doctrina, en la creencia del gran conflicto. La existencia del mal no significa que Dios sea injusto ni indiferente. Más bien revela que estamos viviendo en un escenario donde el pecado aún no ha recibido su juicio final. Job entiende que las apariencias inmediatas no cuentan toda la historia. Lo que parece prosperidad puede ser temporal, y lo que parece derrota puede formar parte de un propósito más amplio que solo Dios comprende completamente. Job 21 anticipa una de las tensiones más importantes del Nuevo Testamento. Jesús mismo enseñó que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Además, durante su ministerio,
muchos de los poderosos e injustos continuaron prosperando mientras él, el justo por excelencia, experimentaba rechazo y sufrimiento. La cruz demuestra que las circunstancias externas no son una medida confiable de la aprobación divina. Si lo fueran, Cristo habría aparecido abandonado por Dios cuando en realidad estaba cumpliendo el centro del plan de salvación. Elena de White enfatiza que los seres humanos suelen juzgar por las apariencias, mientras que Dios ve el final desde el principio. La prosperidad de los impíos puede crear la ilusión de que el pecado vale la pena, pero esa prosperidad es temporal. Del mismo modo, las pruebas del justo no son evidencia de abandono divino. A menudo son oportunidades para revelar una fe que trasciende las circunstancias visibles. Job 21 es especialmente relevante para nuestra época. Vivimos en un mundo donde las personas deshonestas pueden alcanzar éxito, influencia y riqueza, mientras individuos fieles enfrentan pérdidas, enfermedades o dificultades. Esta realidad puede generar dudas y desánimo. Job nos enseña que la fe madura no ignora los hechos, pero tampoco permite que los hechos visibles definan toda la verdad. La justicia de Dios debe evaluarse a la luz de la eternidad y no únicamente de las circunstancias presentes. Job 21 nos recuerda que la paciencia divina no significa ausencia de justicia. Dios sigue gobernando, incluso cuando el mal parece prosperar. El problema de los amigos de Job fue confundir una verdad futura con una realidad inmediata. Job, en cambio, tuvo el valor de reconocer lo que veía sin perder de vista a Dios. Su mensaje continúa siendo relevante. La prosperidad del impío es temporal. Las pruebas del justo no son definitivas y la última palabra sobre la historia no pertenece al mal, sino al Señor, quien juzgará con perfecta justicia. Amado Padre Celestial, permita que las experiencias nos acerquen a usted. Denos la fuerza, la sabiduría, para que cada cosa que ocurre en nuestras vidas podamos reconocer en ellas una preparación del carácter para el reino de los cielos. Dirija, Señor, nuestras vidas. Guíenos. En los méritos de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.